Evangelio de hoy. Jueves 30 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículo 31 al 35. En aquel día, se acercaron unos fariseos a decir a Jesús: Sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús les dijo: Ide y decid a ese zorro. Mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana. Y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado. Porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas. Y no habéis querido. Mirad, vuestra casa va a ser abandonada. Os digo que no me veréis hasta el día en que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús recibe la noticia de la amenaza de Herodes y no responde con miedo ni evasión, sino con serenidad y firmeza, mostrando que quien está en comunión con el Padre reconoce que la verdad y la misión trascienden cualquier peligro humano, y que el amor y la obediencia a Dios son más importantes que la propia seguridad, enseñando que la verdadera valentía nace de la fidelidad y no de la audacia superficial, y que la confianza en la providencia divina es el refugio del corazón que busca cumplir la voluntad del Creador. La serenidad de Jesús ante la amenaza revela que el mal externo solo puede afectar a quien permite que su corazón se aparte de la verdad. Y que la vida que se entrega a Dios no se mide por la duración temporal sino por la fidelidad a la misión divina, mostrando que la verdadera seguridad reside en la obediencia y no en la evasión. Y que quien vive bajo la guía del Espíritu no se deja intimidar por la fuerza ni la amenaza. Porque la presencia del Padre sostiene y protege incluso en medio del peligro. Y su protección no es una ilusión sino una realidad para el corazón confiado. Jesús menciona su obra de curar enfermos y expulsar demonios, mostrando que la verdadera misión no se detiene por oposición ni por amenazas. Y que el bien que se realiza tiene un poder que trasciende cualquier obstáculo humano, enseñando que el reino de Dios avanza con persistencia y constancia, y que la acción de la gracia sobre los hombres no depende de la aceptación inmediata sino que produce frutos aunque haya rechazo temporal, revelando que la fidelidad a la misión es más fuerte que la violencia del mundo. La mención de los días sucesivos hoy y mañana indica la continuidad del plan divino, mostrando que la obra de Dios no se suspende por dificultad ni amenaza, y que la constancia es característica de la acción divina, enseñando que quien sigue la voluntad del Padre debe aprender paciencia, perseverancia y firmeza. Porque el camino de la verdad se enfrenta a resistencias pero avanza siempre hasta su cumplimiento, sin que la oposición pueda detener la manifestación del amor y la gracia. Jesús dice que un profeta no muere fuera de Jerusalén, mostrando que el rechazo y la incomprensión a menudo se concentran en los lugares de privilegio, y que el peligro espiritual mayor viene de quienes poseen conocimiento y responsabilidad, enseñando que la resistencia al bien puede surgir de quienes deberían ser guías, y que el corazón endurecido es capaz de destruir la verdad que se le ofrece, evidenciando que la ceguera interior es más peligrosa que la ignorancia externa. El lamento de Jesús sobre Jerusalén revela su profundo amor y deseo de salvación, mostrando que la tristeza divina no nace de la ira sino de la frustración de no ser acogido, y que el dolor de Dios refleja su pasión por cada alma, enseñando que el rechazo de la gracia hiere primero al que se cierra y luego refleja en la separación de Dios.
mostrando que la verdadera tragedia no es el castigo sino la pérdida de la oportunidad de salvación. Y que el abandono espiritual es siempre consecuencia de la libertad humana ejercida en contra de la verdad. La imagen de la gallina que reúne a sus polluelos bajo sus alas expresa ternura, protección y cuidado, revelando que el amor de Dios busca resguardar a la humanidad del peligro, enseñando que la salvación no es coerción sino acogida, y que la verdadera seguridad se encuentra en permanecer bajo las alas del Señor, mientras que alejarse de Él deja al alma vulnerable a la destrucción, mostrando que el amor divino actúa con libertad y respeto por la voluntad humana, ofreciendo protección sin anular la elección. La frase "y no quisisteis" sintetiza el misterio del rechazo humano, enseñando que la libertad puede volverse contra el propio bien, y que la verdadera tragedia ocurre cuando se rechaza el amor que viene a salvar, mostrando que la gracia no puede imponerse, sino que necesita ser acogida con disposición interior, evidenciando que la condena no es fruto de la voluntad de Dios sino de la obstinación de quien elige apartarse de Él, y que la desolación espiritual es la consecuencia inevitable de ese rechazo. La desolación de la casa de Jerusalén revela que la ausencia de Dios produce vacío y ruina, enseñando que todo lo construido sin Él se derrumba, y que la riqueza, la sabiduría y el culto se vuelven inútiles sin apertura al amor divino, mostrando que el conocimiento religioso sin obediencia se convierte en obstáculo, y que la verdadera estabilidad y felicidad solo se encuentran en la comunión con Dios, porque su presencia es el eje que sostiene la vida interior y comunitaria. La frase final de Jesús, "No me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor", revela que la salvación depende del reconocimiento consciente del Salvador, enseñando que aceptar al Mesías requiere humildad y apertura del corazón, y que la comunión con Dios se restablece solo cuando se reconoce la verdad y se responde con fe, mostrando que la conversión es un acto libre y consciente, y que la salvación es fruto de la aceptación y la disposición interior del hombre, más que de rituales o tradiciones externas. La tristeza de Jesús ante Jerusalén refleja la profundidad del amor divino, mostrando que el dolor no nace del ego sino de la frustración de ver rechazado el bien supremo, enseñando que la verdadera tragedia no es la muerte física sino la separación del corazón humano de la fuente de vida, y que el lamento divino revela la pasión por la salvación de cada alma, mostrando que la misericordia de Dios busca incansablemente reunir a los hijos dispersos, y que cada rechazo prolongado intensifica el llamado de la gracia, hasta el último instante de la libertad humana. La imagen de la gallina reuniendo sus polluelos bajo sus alas revela ternura, cuidado y protección, mostrando que la obra de Dios es siempre acogedora y que su salvación no impone sino que invita, enseñando que el verdadero refugio del alma está en permanecer bajo su amparo, y que apartarse de él conduce a la vulnerabilidad, evidenciando que la libertad humana debe elegirse en comunión con la verdad, y que la obediencia no es opresión sino camino seguro hacia la plenitud, mostrando que la gracia actúa siempre con respeto por la decisión del corazón. Él no quisisteis condensa el misterio del rechazo humano, enseñando que la libertad puede volverse contra el propio bien, y que la tragedia espiritual no es castigo divino sino consecuencia de apartarse del amor que salva, mostrando que la gracia se ofrece continuamente, pero necesita ser acogida con disposición interior, evidenciando que la desolación nace de la obstinación y no de la falta de misericordia, y que cada alma tiene la responsabilidad de responder al llamado de Dios. La desolación de la casa de Jerusalén revela que la ausencia de Dios genera vacío, mostrando que todo lo construido sin Él se derrumba,
y que incluso la riqueza, el conocimiento y los rituales pierden valor si no hay apertura al amor divino. Enseñando que la verdadera fortaleza reside en la unión con Dios. Y que la estabilidad espiritual solo se encuentra cuando el corazón reconoce la presencia del Señor. Porque su gracia sostiene y da sentido a toda vida interior y comunitaria. La frase bendito el que viene en nombre del Señor indica que la salvación depende del reconocimiento consciente del Salvador. Enseñando que aceptar al Mesías requiere humildad y apertura. Y que la comunión con Dios se restablece cuando se responde con fe sincera. Mostrando que la conversión es un acto libre y que la salvación se obtiene por disposición interior más que por rituales externos. Y que el encuentro con la verdad transforma el corazón y lo conduce a la plenitud de la vida eterna. Evidenciando que la obediencia es la llave que abre la puerta de la gracia. La tristeza de Jesús muestra que la resistencia a la gracia hiere profundamente, revelando que la pasión divina por cada alma es infinita. Y que el rechazo prolongado deja al hombre separado de la fuente de vida. Enseñando que el dolor humano más profundo surge cuando se pierde la oportunidad de aceptar el amor que salva. Y que la misericordia sigue llamando, ofreciendo protección, guía y consuelo. Mientras el corazón no cierre sus puertas a la gracia. Mostrando que la esperanza de conversión nunca se extingue. La persistencia de Jesús en su llamado enseña que la gracia es constante y paciente. Mostrando que cada oportunidad de conversión es un regalo que no se agota. Y que quien responde con apertura recibe plenitud, mientras quien persiste en la resistencia enfrenta desolación. Enseñando que la misericordia precede al juicio y que la paciencia divina es un puente hacia la salvación. Evidenciando que la fidelidad y la apertura del corazón son fundamentales para acoger la gracia ofrecida. La imagen de la gallina revela cuidado tierno y protector. Mostrando que la verdadera salvación no es obligación sino refugio. Y que el amor divino acompaña, protege y guía. Enseñando que la libertad humana se respeta siempre. Pero que alejarse del abrigo divino expone al peligro y a la pérdida. Mostrando que la obediencia conduce a la vida eterna y a la comunión con Dios. Y que la protección divina es siempre un acto de amor que no fuerza la elección. Él no quisisteis evidencia que la libertad humana tiene consecuencias. Enseñando que la desobediencia consciente conduce a desolación interior. Y que apartarse de la gracia significa perder la plenitud y la vida verdadera. Mostrando que la libertad se convierte en riesgo cuando no se alinea con la verdad. Y que la apertura al amor divino es el camino seguro que lleva al hombre a la salvación. Evidenciando que cada decisión influye en el destino eterno del alma. La desolación de Jerusalén refleja que la ausencia de Dios genera vacío. Enseñando que sin apertura al amor divino todo lo construido se derrumba. Y que incluso la sabiduría y los rituales pierden valor si no hay comunión con el Creador. Mostrando que la verdadera estabilidad solo se encuentra en la unión con Dios. Y que la presencia del Señor da sentido, fuerza y seguridad a toda vida interior y comunitaria. Reconocer a Jesús como el que viene en nombre del Señor revela que la salvación es fruto del corazón. Enseñando que la aceptación del Mesías requiere fe y humildad. Y que la comunión con Dios se logra cuando el hombre responde con sinceridad y entrega. Mostrando que la conversión es un acto libre y consciente. Y que la salvación depende de la apertura interior más que de rituales externos. Evidenciando que el reconocimiento del Salvador transforma la vida y conduce a la plenitud eterna. La tristeza de Jesús muestra que la resistencia al amor de Dios hiere profundamente. Enseñando que la pasión divina por cada alma es infinita. Y que el rechazo prolongado deja al hombre separado de la fuente de vida.
mostrando que el dolor humano más profundo surge cuando se pierde la oportunidad de aceptar el amor que salva. Y que la misericordia sigue llamando, guiando y protegiendo, mientras el corazón permanezca abierto a la gracia, evidenciando que la esperanza de conversión nunca se extingue. La persistencia de Jesús en su llamado enseña que la gracia divina es constante, mostrando que cada oportunidad de conversión es un regalo que no se agota. Y que quien responde con apertura recibe plenitud, mientras quien persiste en la resistencia enfrenta desolación. Enseñando que la misericordia precede al juicio y que la paciencia divina es puente hacia la salvación. Evidenciando que la fidelidad y apertura del corazón son esenciales para acoger la gracia ofrecida. La imagen de la gallina expresa ternura y cuidado protector, mostrando que la salvación no es obligación sino refugio. Y que el amor divino acompaña, protege y guía. Enseñando que la libertad humana se respeta siempre, pero que alejarse del abrigo divino conduce al riesgo y la pérdida. Evidenciando que la obediencia asegura la vida eterna y la comunión con Dios. Y que la protección divina siempre actúa por amor, sin coacción. Él no quisiste y subraya que la libertad humana tiene consecuencias. Enseñando que la desobediencia consciente genera desolación interior. Y que apartarse de la gracia significa perder la plenitud y la vida verdadera. Mostrando que la libertad se convierte en riesgo cuando no se alinea con la verdad. Y que la apertura al amor divino es el camino seguro hacia la salvación. Evidenciando que cada decisión influye en el destino eterno del alma. La desolación de Jerusalén muestra que la ausencia de Dios produce vacío. Enseñando que todo lo construido sin Él se derrumba. Y que incluso la sabiduría y los rituales pierden valor si no hay apertura al amor divino. Mostrando que la verdadera estabilidad solo se encuentra en la unión con Dios. Y que su presencia da sentido, fuerza y seguridad a la vida interior y comunitaria. Reconocer a Jesús como el que viene en nombre del Señor revela que la salvación depende del corazón. Enseñando que aceptar al Mesías requiere fe y humildad. Y que la comunión con Dios se logra cuando el hombre responde con sinceridad. Mostrando que la conversión es libre y consciente. Y que la salvación depende de la apertura interior más que de rituales externos. Evidenciando que el reconocimiento del Salvador transforma la vida y conduce a la plenitud eterna. La tristeza de Jesús muestra que la resistencia al amor de Dios hiere. Enseñando que la pasión divina por cada alma es infinita. Y que el rechazo prolongado deja al hombre separado de la fuente de vida. Mostrando que el dolor más profundo surge cuando se pierde la oportunidad de aceptar el amor que salva. Y que la misericordia sigue llamando, guiando y protegiendo. Mientras el corazón permanezca abierto a la gracia. Evidenciando que la esperanza de conversión nunca se extingue. La persistencia de Jesús enseña que la gracia divina es constante y paciente. Mostrando que cada oportunidad de conversión es un regalo que no se agota. Y que quien responde con apertura recibe plenitud, mientras quien persiste en la resistencia enfrenta desolación. Enseñando que la misericordia precede al juicio. Y que la paciencia divina es puente hacia la salvación. Evidenciando que la fidelidad y apertura del corazón son esenciales para acoger la gracia. La imagen de la gallina expresa ternura y cuidado protector. Mostrando que la salvación no es obligación sino refugio. Y que el amor divino acompaña, protege y guía. Enseñando que la libertad humana se respeta siempre. Pero que alejarse del abrigo divino conduce al riesgo y a la pérdida. Evidenciando que la obediencia asegura la vida eterna y la comunión con Dios. Y que la protección divina actúa siempre por amor, sin coacción. La insistencia de Jesús en llamar a Jerusalén a la conversión.
Muestra que la gracia nunca se cansa, enseñando que la paciencia de Dios es infinita y que siempre ofrece nuevas oportunidades, y que el rechazo humano no disminuye el amor divino, mostrando que incluso ante la obstinación más dura, la misericordia sigue llamando, y que cada corazón tiene la posibilidad de volver a Él, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, evidenciando que la esperanza en la conversión es eterna y constante. Jesús compara su deseo de salvar a Jerusalén con la de una gallina que protege a sus polluelos, mostrando que el cuidado divino es tierno, cercano y protector, enseñando que Dios no impone su amor, sino que invita a refugiarse bajo su amparo, y que el alejamiento de él deja al hombre vulnerable, evidenciando que la libertad humana se ejerce mejor cuando se busca la protección y guía divina, y que permanecer bajo sus alas conduce a la vida plena y a la paz del alma. La expresión no quisisteis revela la gravedad del rechazo humano, enseñando que la libertad mal usada conduce a la desolación y al alejamiento de la gracia, y que el dolor de Dios surge de ver desaprovechada la oportunidad de salvación, mostrando que la verdadera tragedia no es castigo sino pérdida de comunión, y que la misericordia sigue presente, ofreciendo caminos de retorno, evidenciando que la conversión requiere apertura del corazón y disposición sincera a la verdad, y que nadie se pierde sin su propia voluntad de rechazo. La desolación de Jerusalén enseña que todo lo construido sin Dios es frágil, mostrando que riquezas, conocimiento y poder pierden valor cuando no se alinean con la voluntad divina, y que la verdadera estabilidad y seguridad solo se encuentran en la comunión con Él, evidenciando que la presencia de Dios da sentido, fuerza y dirección a la vida, enseñando que el corazón separado de Él se encuentra en un vacío profundo, y que solo su cercanía asegura bienestar y vida verdadera. La frase bendito el que viene en nombre del Señor muestra que la salvación depende del reconocimiento del Mesías, enseñando que aceptar a Jesús requiere humildad, apertura y disposición interior, y que la verdadera fe se demuestra con actos de obediencia y entrega, mostrando que la comunión con Dios no depende de rituales externos, sino del reconocimiento sincero de su presencia y de su misión, evidenciando que la salvación transforma la vida y abre al hombre a la plenitud de la gracia, y que el encuentro con Cristo da sentido y dirección eternos. La tristeza de Jesús ante el rechazo refleja su amor infinito, mostrando que el dolor divino no nace del ego sino de la frustración de ver rechazada la gracia, enseñando que la separación de Dios es la mayor pérdida que puede sufrir un ser humano, y que la pasión por la salvación de cada alma se expresa en su lamento, evidenciando que la misericordia divina persiste, llama y espera, mientras exista libertad para responder a la verdad, y que la esperanza en la conversión nunca desaparece. La comparación con la gallina que protege a sus polluelos revela la ternura y cercanía del amor de Dios, mostrando que su salvación es refugio, protección y cuidado, enseñando que el alejamiento de este amparo expone al hombre al peligro y al vacío espiritual, evidenciando que la libertad humana se ejerce mejor cuando se elige la comunión con Dios, y que la obediencia asegura paz, vida y plenitud, mostrando que el cuidado divino actúa siempre con amor y respeto por la voluntad del hombre. El rechazo humano ilustrado con el no quisisteis evidencia que la libertad tiene consecuencias, enseñando que apartarse de la gracia conduce a la desolación y a la pérdida de la vida verdadera, y que la tragedia surge del uso incorrecto de la libertad y no del abandono divino, mostrando que cada decisión humana influye en su destino eterno,
Y que la apertura a la gracia asegura protección, guía y plenitud. Evidenciando que la salvación es fruto de la elección consciente del corazón. La desolación de Jerusalén enseña que sin Dios todo se derrumba. Mostrando que el conocimiento, los rituales y la riqueza no son suficientes si no hay comunión con Él. Y que la verdadera estabilidad solo se encuentra en la unión con el Creador. Evidenciando que su presencia da sentido, fuerza y dirección a la vida. Enseñando que el corazón separado de Dios vive en vacío profundo. Y que la verdadera seguridad solo se alcanza en comunión con Él. Reconocer a Jesús como el que viene en nombre del Señor revela que la salvación depende del corazón y no de la apariencia. Enseñando que aceptar al Mesías requiere humildad, fe y disposición sincera. Y que la comunión con Dios se logra mediante reconocimiento consciente y entrega total. Mostrando que la verdadera conversión transforma la vida. Evidencia la plenitud de la gracia y abre al hombre a la vida eterna. Y que el encuentro con Cristo es fuente de sentido, paz y dirección perpetua. La tristeza de Jesús muestra que la resistencia humana hiere profundamente. Enseñando que el amor divino sufre cuando es rechazado. Y que la separación del hombre de la gracia genera vacío y dolor. Evidenciando que la mayor pérdida es no responder al amor que salva. Y que la misericordia sigue llamando y ofreciendo guía. Mostrando que la esperanza de conversión permanece siempre. Porque Dios nunca abandona al que busca. La paciencia de Jesús enseña que la gracia es constante y que la misericordia siempre precede al juicio. Mostrando que cada oportunidad de conversión es un regalo. Y que quien responde con apertura recibe plenitud. Mientras quien persiste en la resistencia enfrenta desolación. Evidenciando que la fidelidad y la apertura del corazón son esenciales para acoger la gracia. Y que la perseverancia en el amor de Dios transforma y fortalece el alma. La imagen de la gallina que protege a sus polluelos revela ternura, cercanía y cuidado. Enseñando que la salvación es refugio y seguridad. Y que la protección divina actúa siempre con amor y respeto por la libertad humana. Mostrando que la obediencia asegura vida, plenitud y paz interior. Y que permanecer bajo las alas del Señor conduce al alma a la salvación y a la comunión con Él. Evidenciando que la libertad se ejerce mejor dentro de la gracia y no en la obstinación. Él no quisisteis evidencia que la libertad humana tiene consecuencias. Mostrando que la desobediencia genera desolación y pérdida espiritual. Enseñando que apartarse de la gracia implica sufrir la consecuencia de elegir la separación de Dios. Y que cada decisión del corazón influye en su destino eterno. Evidenciando que la apertura a la gracia asegura guía, protección y plenitud. Y que la salvación depende de la libre aceptación del amor divino. La desolación de Jerusalén enseña que la ausencia de Dios produce vacío. Mostrando que todo lo construido sin Él se derrumba. Y que la riqueza, la sabiduría y los rituales pierden valor si no hay apertura al amor divino. Evidenciando que la verdadera estabilidad solo se encuentra en la unión con el Creador. Enseñando que la presencia de Dios da sentido, fuerza y seguridad a la vida interior y comunitaria. Y que sin Él el corazón vive en vacío profundo. Reconocer a Jesús como el que viene en nombre del Señor muestra que la salvación depende del corazón. Enseñando que aceptar al Mesías requiere humildad, fe y disposición sincera. Y que la comunión con Dios se logra mediante reconocimiento consciente. Mostrando que la verdadera conversión transforma la vida. Evidencia la plenitud de la gracia y abre al hombre a la vida eterna. Y que el encuentro con Cristo da sentido, paz y dirección perpetua. La tristeza de Jesús muestra que la resistencia humana hiere profundamente. Enseñando que el amor divino sufre cuando es rechazado.
y que la separación del hombre de la gracia genera vacío y dolor, evidenciando que la mayor pérdida es no responder al amor que salva, y que la misericordia sigue llamando y ofreciendo guía, mostrando que la esperanza de conversión permanece siempre, porque Dios nunca abandona al que busca. La paciencia de Jesús enseña que la gracia es constante y que la misericordia precede al juicio, mostrando que cada oportunidad de conversión es un regalo, y que quien responde con apertura recibe plenitud, mientras quien persiste en la resistencia enfrenta desolación, evidenciando que la fidelidad y la apertura del corazón son esenciales para acoger la gracia, y que la perseverancia en el amor de Dios transforma y fortalece el alma. La imagen de la gallina que protege a sus polluelos revela ternura, cercanía y cuidado, enseñando que la salvación es refugio y seguridad, y que la protección divina actúa siempre con amor y respeto por la libertad humana, mostrando que la obediencia asegura vida, plenitud y paz interior, y que permanecer bajo las alas del Señor conduce al alma a la salvación y a la comunión con Él, evidenciando que la libertad se ejerce mejor dentro de la gracia y no en la obstinación. Él no quisisteis evidencia que la libertad humana tiene consecuencias, mostrando que la desobediencia genera desolación y pérdida espiritual, enseñando que apartarse de la gracia implica sufrir la consecuencia de elegir la separación de Dios, y que cada decisión del corazón influye en su destino eterno, evidenciando que la apertura a la gracia asegura guía, protección y plenitud, y que la salvación depende de la libre aceptación del amor divino. La desolación de Jerusalén enseña que la ausencia de Dios produce vacío, mostrando que todo lo construido sin Él se derrumba, y que la riqueza, la sabiduría y los rituales pierden valor si no hay apertura al amor divino, evidenciando que la verdadera estabilidad solo se encuentra en la unión con el Creador, enseñando que la presencia de Dios da sentido, fuerza y seguridad a la vida interior y comunitaria, y que sin Él el corazón vive en vacío profundo. Reconocer a Jesús como el que viene en nombre del Señor muestra que la salvación depende del corazón, enseñando que aceptar al Mesías requiere humildad, fe y disposición sincera, y que la comunión con Dios se logra mediante reconocimiento consciente, mostrando que la verdadera conversión transforma la vida, evidencia la plenitud de la gracia y abre al hombre a la vida eterna, y que el encuentro con Cristo da sentido, paz y dirección perpetua. La tristeza de Jesús muestra que la resistencia humana hiere profundamente, enseñando que el amor divino sufre cuando es rechazado, y que la separación del hombre de la gracia genera vacío y dolor, evidenciando que la mayor pérdida es no responder al amor que salva, y que la misericordia sigue llamando y ofreciendo guía, mostrando que la esperanza de conversión permanece siempre, porque Dios nunca abandona al que busca. La paciencia de Jesús enseña que la gracia es constante y que la misericordia precede al juicio, mostrando que cada oportunidad de conversión es un regalo, y que quien responde con apertura recibe plenitud, mientras quien persiste en la resistencia enfrenta desolación, evidenciando que la fidelidad y la apertura del corazón son esenciales para acoger la gracia, y que la perseverancia en el amor de Dios transforma y fortalece el alma. La imagen de la gallina que protege a sus polluelos revela ternura, cercanía y cuidado, enseñando que la salvación es refugio y seguridad, y que la protección divina actúa siempre con amor y respeto por la libertad humana, mostrando que la obediencia asegura vida, plenitud y paz interior, y que permanecer bajo las alas del Señor conduce al alma a la salvación y a la comunión con Él, evidenciando que la libertad se ejerce mejor dentro de la gracia y no en la obstinación.
Él no quisisteis evidencia que la libertad humana tiene consecuencias. Mostrando que la desobediencia genera desolación y pérdida espiritual. Enseñando que apartarse de la gracia implica sufrir la consecuencia de elegir la separación de Dios. Y que cada decisión del corazón influye en su destino eterno. Evidenciando que la apertura a la gracia asegura guía, protección y plenitud. Y que la salvación depende de la libre aceptación del amor divino. La desolación de Jerusalén enseña que la ausencia de Dios produce vacío. Mostrando que todo lo construido sin Él se derrumba. Y que incluso la riqueza, el conocimiento y los rituales pierden valor si no hay apertura al amor divino. Evidenciando que la verdadera estabilidad solo se encuentra en la unión con el Creador. Y que su presencia da sentido, fuerza y seguridad a la vida interior y comunitaria. Y que sin él el corazón vive en vacío profundo. Reconocer a Jesús como el que viene en nombre del Señor revela que la salvación depende del corazón. Enseñando que aceptar al Mesías requiere humildad, fe y disposición sincera. Y que la comunión con Dios se logra mediante reconocimiento consciente y entrega total. Mostrando que la verdadera conversión transforma la vida. Evidencia la plenitud de la gracia y abre al hombre a la vida eterna. Y que el encuentro con Cristo da sentido, paz y dirección perpetua. La tristeza de Jesús muestra que la resistencia humana hiere profundamente. Enseñando que el amor divino sufre cuando es rechazado. Y que la separación del hombre de la gracia genera vacío y dolor. Evidenciando que la mayor pérdida es no responder al amor que salva. Y que la misericordia sigue llamando y ofreciendo guía. Mostrando que la esperanza de conversión permanece siempre. Porque Dios nunca abandona al que busca. La paciencia de Jesús enseña que la gracia es constante y que la misericordia precede al juicio. Mostrando que cada oportunidad de conversión es un regalo. Y que quien responde con apertura recibe plenitud. Mientras quien persiste en la resistencia enfrenta desolación. Evidenciando que la fidelidad y la apertura del corazón son esenciales para acoger la gracia. Y que la perseverancia en el amor de Dios transforma y fortalece el alma. La imagen de la gallina que protege a sus polluelos revela ternura, cercanía y cuidado. Enseñando que la salvación es refugio y seguridad. Y que la protección divina actúa siempre con amor y respeto por la libertad humana. Mostrando que la obediencia asegura vida, plenitud y paz interior. Y que permanecer bajo las alas del Señor conduce al alma a la salvación y a la comunión con Él. Evidenciando que la libertad se ejerce mejor dentro de la gracia y no en la obstinación. Él no quisisteis evidencia que la libertad humana tiene consecuencias. Mostrando que la desobediencia genera desolación y pérdida espiritual. Enseñando que apartarse de la gracia implica sufrir la consecuencia de elegir la separación de Dios. Y que cada decisión del corazón influye en su destino eterno. Evidenciando que la apertura a la gracia asegura guía, protección y plenitud. Y que la salvación depende de la libre aceptación del amor divino. La desolación de Jerusalén enseña que la ausencia de Dios produce vacío. Mostrando que todo lo construido sin Él se derrumba. Y que incluso la riqueza, el conocimiento y los rituales pierden valor si no hay apertura al amor divino. Evidenciando que la verdadera estabilidad solo se encuentra en la unión con el Creador. Y que su presencia da sentido, fuerza y seguridad a la vida interior y comunitaria. Y que sin él el corazón vive en vacío profundo. Reconocer a Jesús como el que viene en nombre del Señor revela que la salvación depende del corazón. Enseñando que aceptar al Mesías requiere humildad, fe y disposición sincera. Y que la comunión con Dios se logra mediante reconocimiento consciente y entrega total. Mostrando que la verdadera conversión transforma la vida.
Evidencia la plenitud de la gracia y abre al hombre a la vida eterna. Y que el encuentro con Cristo da sentido, paz y dirección perpetua. La tristeza de Jesús muestra que la resistencia humana hiere profundamente, enseñando que el amor divino sufre cuando es rechazado, y que la separación del hombre de la gracia genera vacío y dolor, evidenciando que la mayor pérdida es no responder al amor que salva, y que la misericordia sigue llamando y ofreciendo guía, mostrando que la esperanza de conversión permanece siempre, porque Dios nunca abandona al que busca. La paciencia de Jesús enseña que la gracia es constante y que la misericordia precede al juicio, mostrando que cada oportunidad de conversión es un regalo, y que quien responde con apertura recibe plenitud, mientras quien persiste en la resistencia enfrenta desolación, evidenciando que la fidelidad y la apertura del corazón son esenciales para acoger la gracia, y que la perseverancia en el amor de Dios transforma y fortalece el alma. La imagen de la gallina que protege a sus polluelos revela ternura, cercanía y cuidado, enseñando que la salvación es refugio y seguridad, y que la protección divina actúa siempre con amor y respeto por la libertad humana, mostrando que la obediencia asegura vida, plenitud y paz interior, y que permanecer bajo las alas del Señor conduce al alma a la salvación y a la comunión con Él, evidenciando que la libertad se ejerce mejor dentro de la gracia y no en la obstinación. Él no quisisteis evidencia que la libertad humana tiene consecuencias, mostrando que la desobediencia genera desolación y pérdida espiritual, enseñando que apartarse de la gracia implica sufrir la consecuencia de elegir la separación de Dios, y que cada decisión del corazón influye en su destino eterno, evidenciando que la apertura a la gracia asegura guía, protección y plenitud, y que la salvación depende de la libre aceptación del amor divino. La desolación de Jerusalén enseña que la ausencia de Dios produce vacío, mostrando que todo lo construido sin Él se derrumba, y que incluso la riqueza, el conocimiento y los rituales pierden valor si no hay apertura al amor divino, evidenciando que la verdadera estabilidad solo se encuentra en la unión con el Creador, y que su presencia da sentido, fuerza y seguridad a la vida interior y comunitaria, y que sin Él el corazón vive en vacío profundo. Reconocer a Jesús como el que viene en nombre del Señor revela que la salvación depende del corazón, enseñando que aceptar al Mesías requiere humildad, fe y disposición sincera, y que la comunión con Dios se logra mediante reconocimiento consciente y entrega total, mostrando que la verdadera conversión transforma la vida, evidencia la plenitud de la gracia y abre al hombre a la vida eterna, y que el encuentro con Cristo da sentido, paz y dirección perpetua. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.